En la palabra de Dios encontramos algunas porciones que de un primer vistazo parecieran que se contradicen, pero desde Palabra Fiel creemos que la palabra de Dios es infalible e inerrante. La palabra de Dios no contiene errores ni contradicciones. Quizá la que más argumentan los escépticos es cuando dicen que en la Biblia en unas partes dice que Dios no se arrepiente y en otras partes dice que sí. Y en un sentido muy real así lo es. Pero entonces ahí es donde uno debe entrar a analizar el contexto, quién lo dice, cómo lo dice, a quién se lo dice y en qué forma está escrito. En la Biblia hay pasajes que son instructivos y de acuerdo a esos pasajes instructivos debemos interpretar otra clase de pasajes que son los históricos. Por ejemplo, en los pasajes instructivos, en Números capítulo 23, versículo 19 y en el primer libro de Samuel capítulo 15, se nos dan instrucciones acerca de Dios, de su carácter, de cómo es. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso es lo que dicen básicamente estos dos pasajes. Entonces, de acuerdo a estos dos pasajes instructivos, nos damos cuenta de que Dios no se arrepiente de la forma en que nosotros conocemos el arrepentimiento. Ahora, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, la palabra para arrepentimiento es en el hebreo naham. Y esta palabra se utiliza básicamente de dos formas. Una, para referirse a un cambio de corazón, a un cambio de mente, a un cambio de disposición. Básicamente, este es el arrepentimiento que tenemos los seres humanos para con Dios. Cuando decimos, estaba equivocado en cuanto a esto, yo pensaba esto, y ahora cambio esa mentalidad, cambio ese corazón, cambio esa disposición. Pero también se utiliza de otra manera la palabra arrepentimiento y se refiere a un cambio de conducta o de comportamiento. Cuando la palabra de Dios dice que Dios se arrepiente, lo habla es en el segundo aspecto, no en el primero. Dios no tiene que arrepentirse de la manera de decir, uy, yo qué hice aquí, me equivoqué, ¿por qué hice esto? No. Dios, cuando dice la Biblia que se arrepiente, es en cuanto a un cambio de conducta de Él. Y por lo general lo hace por dos cosas. Una, porque el hombre se arrepiente de hacer algo, entonces Dios se arrepiente del castigo que le iba a hacer. O dos, porque alguien interceda por esa persona o por ese pueblo. Ejemplo en el libro de Amós, en el capítulo 7 dice que Amós intercedió por su pueblo y Dios se arrepintió de hacer algo que ya tenía planeado hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios cambió de conducta por la intercesión de un hombre. Para que entendamos esto más claro, quiero leer un pasaje que está en el libro de Jeremías. En el capítulo 18 dice desde el versículo 7: En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Es en ese aspecto entonces que dice la Biblia que Dios se arrepiente en cuanto a un cambio de conducta. Y por lo general es una reacción al arrepentimiento de los seres humanos. Queda claro entonces que Dios cambia cuando el ser humano cambia y toma la decisión buena, pero no cambia su determinación hacia el malo cuando éste sigue un camino errado. Aunque las acciones de Dios pueden cambiar, Él siempre permanece fiel a su propia justicia. Bueno, y en Génesis capítulo 6, que dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano por la maldad. Está muy bien, vamos a analizar ese pasaje. Resulta que la palabra de Dios utiliza antropomorfismos. ¿Qué es eso? Un antropomorfismo, como lo dice la palabra antropos
hombre, forma de hombre. Son formas humanas que Dios utiliza para que nosotros, los seres humanos, entendamos la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios para el hombre, para el ser humano. Cuando digo hombre hablo en el sentido del ser humano. Y lo que pasa es que Dios utiliza formas humanas para que nosotros entendamos lo que Él quiere decir. Por ejemplo, allá en ese mismo pasaje dice la Biblia que le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre. Ahora, si vamos al sentido literal, Dios no tiene corazón, porque la Biblia dice allá en Juan que Dios es espíritu. Se nos dice entonces que Dios tiene corazón es para que nosotros entendamos que a Él le dolió, que Él sintió dolor por el pecado y por la maldad y por la violencia del ser humano. También dice la Biblia que Dios se arrepintió es porque nosotros conocemos el término y porque nosotros sabemos lo que se siente en ese aspecto, cuando algo nos duele por haber hecho algo. Pero entonces, ¿por qué estamos seguros de que Dios no se arrepintió de crear al ser humano y que Él no dijo, uy, yo qué hice aquí, me embalé con esto, yo por qué hice esto? Podemos estar muy seguros de esto, porque la Biblia dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, y no en una ni en dos oportunidades. De hecho, por aquí te voy a dejar los pasajes donde habla la Biblia que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de Dios crear al ser humano, ya Dios sabía que el ser humano iba a desobedecer y de una vez Dios trazó el plan de salvación para la raza humana, que era a través de su Hijo Jesucristo. Es decir, a Dios no lo agarró por sorpresa esto. Y en cuanto al tema de antropomorfismos, los encontramos mucho en la Biblia. De hecho hay zoomorfismos, es decir, formas de animales. Cuando dice, por ejemplo, allá en ese Salmo 91 que es tan precioso, que dice que el que habita bajo las alas del Altísimo, ¿quiere decir que Dios tiene alas? No, solo que es una figura que nosotros conocemos de un animal como la gallina, que cuida a sus polluelos debajo de sus alas, y de esa misma forma nos quiere explicar el autor de la Biblia y nosotros podemos entender. De esa misma forma somos protegidos los que vivimos bajo la cobertura de Dios, bajo la protección de Dios. Este es un tema interesante y que es bueno tenerlo en cuenta a la hora de leer y entender las Sagradas Escrituras. Entonces, que quede claro que Dios no se arrepiente en el sentido que nosotros conocemos de que se equivocó, nunca jamás, Dios no se equivoca, pero se arrepiente en cuanto al cambio de conducta de acuerdo a dos cosas: una, la intercesión de una persona, o dos, el cambio y el arrepentimiento verdadero de las personas. Espero que te haya quedado claro. Dios te bendiga. Si te gustó este video, compártelo y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo nuestro contenido.